En el día de hoy vamos a hacer este hermoso gajito de uva. Ven este llavero, aquí lo tengo verde, lo vamos a hacer moradito, que si voy a utilizar perlas número 8 moradas y verde, y también voy a utilizar perlas número 4 verde y una cadenita de llavero. Voy a trabajar en colaboración con Panda Hall, que me envió estos materiales. Entonces, pues de aquí voy a utilizar otras perlas moradas. Y ya saqué de la otra cajita que tengo acá, saqué la verde, saqué que sí vamos a trabajar esta gajito de uva morada. Estas son perlas de vidrio, pero también las podemos trabajar en perlas acrílicas o en perlas tafetadas, en el material que ustedes desean. Lo importante es que sepan el procedimiento. Y vamos a utilizar también nylon calibre 35. Te invito a que te suscribas al canal, al que le des me gusta, que comentes si te gustó el proyecto o si que deseas que mejore. Que si vamos a empezar, vamos a coger 6 perlas de estas moradas. Cinco y 6, que si las llevo hasta el final y anudo las 6 perlas. Ya anudada, corto la parte sobrante. Ahora voy a coger dos perlas. Y voy a meter 2. Así, ahí tengo 4 perlas. Paso a la siguiente. Y meto una perla. Ahí cojo solo una, meto una. Y cojo estas 3. Las refuerzo. Esas 3. Me paso y cojo las siguientes 2 perlas. Aquí como tengo una y las 2 de abajo serían 3, que si meto una para que me sean 4. Listo, mire, ahí tenemos 4. Las refuerzo. La siguiente que nos debe quedar de 3, ahí tenemos las 3 que solamente las vamos a reforzar o a cerrar las 3. Apretamos bien.
y aquí están cerradas. Bien, aquí me quedan 4. Entonces aquí voy a meter una perla. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter esta perla y me voy a venir por una de estas perlas así. Miren que ahí me queda una perlita solamente de la parte de abajo, y ahí tengo el gajito de uva formado. Ahora me vengo a la parte de arriba nuevamente. Aquí voy a coger 2 perlas y voy a meter una verde. Así. Me paso a las 2 siguientes. Y hago el mismo proceso. 2 perlas y meto una verde. Paso a las siguientes 2 y meto una perla verde. Ahora vamos a reforzar estas 3 verdes aquí arriba. Miren qué hermoso. A continuación vamos a meter las perlas número 4. Que si vamos a meter 4 perlas número 4 primero. Cuatro perlas número 4 y metemos la cadenita. Metemos la cadenita del llavero y ahora metemos las otras 4 perlas. Ya metidas las otras 4 perlas, voy a meter la aguja nuevamente para así reforzar que la cadenita nos quede justa. Y allí nos queda. Y aquí empatamos, rematamos el proyecto. Aquí remato y corto. Miren qué hermosa. Un gajito de uva morada y aquí tenemos un gajito de uva verde. Tenemos los dos. Entonces quiero escuchar, mirar sus comentarios.
Estos materiales los encontramos en Pandajal. Si los quieren adquirir, pues les voy a dejar en la descripción el link de la tienda virtual.